Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. En este fin de año, la Urna de Cristal TV se abre para hacer un recuento de los temas analizados y debatidos durante este 2012. Antes de iniciar con este especial, queremos agradecer, por supuesto, la sintonía que ustedes amablemente nos han dado y contarles que Urna de Cristal TV llegó este año a los hogares colombianos y a miles de personas alrededor del mundo a través del canal YouTube, de la página web de Urna de Cristal y de www.presidencia.gov.co, lo cual nos llena de alegría y entusiasmo para continuar con este espacio de interlocución con ustedes. La razón de ser de la Urna de Cristal es la participación. Sus inquietudes, preguntas y sugerencias nos enriquecen, porque la participación ciudadana contribuye con el ejercicio de un gobierno transparente y eficiente. Hoy queremos resaltar esa labor que ustedes han desarrollado al convertirse en veedores y artífices de las políticas del gobierno nacional. De sus propuestas y necesidades salen realidades que hemos visto en Urna de Cristal TV. Un ejemplo claro de ello es el decreto ley antitrámites que entró en vigencia en este año 2012 y que ha facilitado la vida de todos los colombianos. ¿Qué es más difícil? ¿Sacar la cédula, la libreta militar, solicitar la pensión u otro? Gran Cruzada Antitrámite. Usted podrá participar y contarnos cuáles trámites no deberían existir, cuáles son los más dispendiosos y cuáles deberían estar en Internet. Participe a través de www.urnadecristal.gov.co. El buen gobierno lo construimos entre todos. Este decreto fue resultado de una cruzada antitrámites que lideró la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa a través de la Urna de Cristal. Más de 70.000 sugerencias se recibieron. Veamos algunos de los resultados de la llamada revolución de las pequeñas cosas. A partir del 1 de julio se eliminó el certificado de supervivencia para pensionados o cualquier otra persona. A partir del 10 de enero se suprimió el certificado judicial. Se eliminaron las autenticaciones para la realización de trámites o actuaciones administrativas. Se eliminó el requisito de las declaraciones extrajuicio. Y como estos, más de 600 trámites innecesarios fueron eliminados en un hecho sin precedentes que logramos entre todos. Pero ese fue uno solo de los temas porque este 2012 fue bastante productivo en la ejecución de las políticas del gobierno nacional. Comencemos con el tema de la salud. El 1 de julio, 22.515.000 colombianos afiliados al régimen subsidiado de salud accedieron a los mismos servicios que tienen los afiliados al régimen contributivo. Eso significa equidad para todos. Esta noticia generó muchas preguntas entre los colombianos que fueron resueltas por la entonces ministra de Salud, Beatriz Londoño, quien explicó el espíritu de esta reforma y qué significó para los colombianos. ¿Qué significa, John Jairo? Sí. Significa equidad, en primer lugar, en mayúsculas y subrayado. No tiene por qué existir un colombiano con un plan y otro con un plan diferente, en tanto tengan una condición diferente por ingreso, digamos, o por si está trabajando, si no está trabajando. Segundo, para los ciudadanos debe significar, y esta es una exhortación, lo repito, exhortación, tanto a las EPS, a los hospitales, a las entidades territoriales, a las secretarías de salud para facilitar que efectivamente esto se vaya cumpliendo. Tercero, si una persona pierde el empleo, te puede contar con los mismos servicios si está en el régimen subsidiado o si está en el régimen contributivo. Y yo creo que también muy relevante para los prestadores de servicios de salud. Cuando una persona llega a un hospital, a una clínica, a un centro de atención, entonces mirando si está en el plan, si no está en el plan, si ya que usted cambió de grupo de edad. Entonces resumimos, equidad, facilita la movilidad entre el contributivo y el subsidiado para las personas, debe contribuir a la disminución de trámites y para los prestadores de servicios de salud debe significar también que haya menos diligencias que hacer, menos revisiones y esto facilita controles, pero sobre todo, yo creo que lo más importante y es que el derecho a la salud se vaya consagrando, se vaya consolidando. Y vamos a tener dificultades y va a ser difícil,
pero como dicen nuestros amigos en la costa, pa'lante. En otras palabras, vamos con un norte preciso y afrontando las dificultades y generando las condiciones para ir avanzando en esto que es un derecho en Colombia consagrado muy claramente y que queremos que se vaya volviendo realidad en forma precisa. Y a propósito de este tema, Juan José Contreras, de Cucunubá, Cundinamarca, nos llamó para preguntar con qué recursos se financiaría la unificación del Plan Obligatorio de Salud. Mi pregunta es la siguiente a la señora ministra. ¿Con qué recursos se va a financiar el nuevo Plan Obligatorio de Salud? Toda vez que, como lo ha dicho el gobernador de Cundinamarca, en Cundinamarca todos los hospitales están quebrados. Aquí los recursos que se destinarán son 120.000 millones de pesos mensuales. Por eso la invitación que hacía hace un rato a la veeduría ciudadana, veeduría de los pacientes, de las entidades territoriales, de los organismos de control. Segundo, porque este es un monto muy importante que además debe traducirse claramente. Ojo con lo que voy a decir. Nosotros aquí la definición, el giro directo a hospitales es hoy del 55% y deberá seguir siendo un giro en forma creciente para que no se quede la plata en las EPS, sino para que llegue. Ellos garanticen la red, organicen este proceso, se garantice la afiliación, que no es la función de los hospitales, pero que la plata llegue de manera creciente a los hospitales. ¿Cuánto es esto? Hoy, en este momento, para el mes de junio fueron 318.000 millones de pesos, correspondiente al 55%, y seguirá siendo en forma creciente, el incremento. Más participación sobre este tema. Ministra, una pregunta. Ahorita con el aumento en la cobertura en el área de salud mental, quisiera saber la valoración por psiquiatría y los medicamentos y los procedimientos y hospitalizaciones ordenadas por psiquiatría para la población de 18 a 60 años siguen a partir de mañana a cargo de la EPS y que los entes territoriales, ¿qué participación tienen en este proceso? Ministro. Hasta ahora lo que sucede es que la primera consulta de psiquiatría, por ejemplo, era algo que tenía que tener la autorización de las secretarías de salud y se volvía una parte de la secretaría, una parte de la EPS y una situación que sin duda en algunos casos cuando las secretarías apoyan de manera muy clara esto, pues podría ser beneficioso, pero la mayor parte de los colombianos que tenemos y sabemos un problema importante y prevalente de salud mental en el país, ahora tanto los medicamentos que hoy están en el régimen contributivo para esa población que usted señala, de 18 a 60 o por debajo de 18 o mayores de 60, va a ser exactamente lo mismo en el régimen contributivo que en el régimen subsidiado. Ya no va a haber diferencias, no va a necesitar usted de la autorización en la Secretaría de Salud para ir a la consulta especializada. Se debe hacer en forma directa con la EPS y aquí, lo repito y lo voy a repetir varias veces a través de esta teleconferencia, las EPS claramente deben darle prioridad a que esto se haga efectivo. No somos ni mucho menos ingenuos en pensar que hay suficiencia total en el país para cubrir absolutamente todas las especialidades. El trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación para que las universidades inclusive aumenten cupos en algunas especialidades, pero esto es parte de que con un norte claro, como lo he dicho, los colombianos todos tengamos el mismo plan, incluido lo de que tiene que ver con salud mental, en medicamentos, en hospitalización, en terapias y todo lo que concierne a esta patología. Ministra, en Radio Nacional tenemos a la directora de Gestar Salud, a la doctora Elisa. La doctora Elisa que conoce, que ha manejado estos casos, Gestar Salud es el gremio que agrupa las EPS, lo que era la EPS del régimen subsidiado, porque nos cuenta en este caso de la pregunta que nos hace el señor de Armenia, con Julio César, cómo queda entonces usted que tiene los pacientes del régimen subsidiado y que van a ser los beneficiados especialmente a partir del 1 de julio. Sí, a ver, lo más importante lo resaltaba la ministra, va a ser igual el derecho garantizado por las EPS sin más trámites para los usuarios.
¿Qué nos toca a las EPS? Coordinar todo lo necesario para que especialistas, entidades que suministran tratamientos, que suministran entidades diagnósticas de rehabilitación puedan estar disponibles. Esa es nuestra preocupación y esa debe ser nuestro gran logro para garantizar así la atención igualitaria para la población pobre de este país. Otra gran reforma que suscitó mucho interés y que significó un gran paso en la seguridad social de los colombianos fue el cambio del Instituto de Seguro Social a Colpensiones. ¿Para qué se hizo este cambio? Por la urna de cristal pasó el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y nos explicó cuál fue la motivación. Colpensiones nace por una ley del Plan de Desarrollo del año 2007, pero es el gobierno del presidente Santos quien decide ponerlo en operación como la entidad exclusiva para la administración del régimen de prima media, o sea, las pensiones administradas por el Estado. Antes lo hacía el Instituto de Seguro Social. Colpensiones recibe del Instituto de Seguro Social 1.004.000 pensionados, personas que reciben su mesada pensional. Estas personas deben seguirla recibiendo tal como lo han definido con el Seguro Social. Si quieren cambiar, pues tendrán que decirle a Colpensiones dónde quieren recibir la mesada. Recibe más o menos 2 millones de cotizantes activos, o sea, de colombianos que están trabajando y que están haciendo cotizaciones a el sistema de prima media, a Colpensiones. Y tiene la historia laboral de 4,5 millones de trabajadores colombianos, activos 2 millones ya dijimos, pero otros no activos, y esa información es la que Colpensiones administra, la que tiene en sus bases de datos, la que duró estructurando un tiempo muy importante para que el usuario tenga una respuesta inmediata. Ese es el sentido. Si quiere le doy una cifra que me parece muy relevante. En la primera semana, o sea, del lunes pasado al viernes pasado, solicitaron pensión de vejez o indemnización sustitutiva en esta primera semana 1.317 personas. 1.317. Y en esa misma semana se resolvieron 714 pensiones, o sea, más del 50% de las solicitudes fueron resueltas en la primera semana. Veamos otra interesante inquietud. ¿Tiene el gobierno programas para ayudar al trabajador a salir de la informalidad? Doña Leonor Moreno, el tema de la informalidad, señor ministro. Doña Leonor Moreno pone el dedo en la llaga, porque si bien el desempleo en general ha disminuido, la informalidad es inmensamente grande en Colombia. Y ese es el reto del gobierno del presidente Santos. No solamente aumentar el número de empleos, que ha sido un aumento de más de 1.500.000 empleos, como lo ha dicho el presidente, sino que los empleos que se generen cada vez vayan teniendo un mayor componente de formalidad. ¿Cuáles son los elementos de formalización que estamos planteando? Uno es las personas que trabajan como dependientes, o sea, que tienen un patrón, que están contratadas por alguien. En eso estamos buscando como ministerio y diciéndole a la sociedad de los empleadores que tienen que hacer contratación de manera formal. En muchos casos, a veces el empleado, a veces el empleador, a veces ambos dicen no me haga contrato de trabajo, sobre todo eso pasa mucho en sectores como construcción, no me haga contrato de trabajo porque entonces pierdo el SISBEN porque entro al régimen contributivo. Eso no es así. Una persona que tiene régimen contributivo tiene un periodo de por lo menos un año y con el Ministerio de Salud estamos trabajando para dejarlo periodos más extensos en los cuales no pierde el SISBEN. Pero hay esa idea y eso queremos corregirlo. Entonces, formalización de las personas que trabajan con contratos, que haya contratos laborales, que no haya intermediación, digamos, inadecuada de la que no permite la ley. El otro campo de formalización son las personas que trabajan por cuenta propia o independientes, que no tienen patrón, que no tienen contrato. Ahí el tema de formalización es cómo del trabajo se puede generar una protección a la persona derivada del trabajo. ¿Protección en qué? En salud. En salud está el régimen contributivo y el subsidiado que cubre más o menos el 90% de los colombianos. Pero en pensiones el cubrimiento y la cobertura es muy baja, es menos de 30%, o sea, de cada 10 personas, 7
de que trabajan 7 no tienen cobertura en el sistema pensional en la vejez y en riesgos profesionales. Por eso la política del presidente Santos es formalización con un esquema que vamos a poner en práctica. Ayer el presidente dijo que antes de julio, que ese sistema de beneficios económicos periódicos, que es un mecanismo de ahorro con subsidio para protección en la vejez para aquellos que no tienen ingresos ni siquiera de salario mínimo. Otra de las grandes noticias que se dieron en cuanto a seguridad social fue la de los beneficios económicos periódicos o esquema flexible de protección para la vejez. A partir del 2013, aquellas personas que al final de su etapa productiva no alcanzan a obtener una pensión y que pertenecen a los niveles del Sisbén 1, 2 y 3, accederán a un incentivo del 20% sobre su ahorro con cargo al presupuesto general de la Nación. El caso de Rosalba Barajas, quien no cumplía con el mínimo de semanas para acceder a su pensión en el momento en que se dio el paso del ISS a Colpensiones, nos ilustra el caso de muchos colombianos que pueden acceder a estos beneficios o continuar con sus ahorros para pensión en la nueva entidad. Ella nos dice lo siguiente: coticé muy pocas semanas con el Seguro Social. ¿Esa plata a dónde va o a dónde la puedo reclamar? No, Rosalba Doctor Pedronel. Exacto. La plata se la puede reclamar y es una indemnización sustitutiva, pero igual que estaba comentando el ministro, hay la oportunidad para todas esas personas que tienen esos saldos pendientes de evolución que puedan hacer con eso más, mirándolos y poniéndolo en la parte de los beneficios económicos periódicos. Ese no es una cosa que se puede hacer hoy en día, se va a hacer en los primeros meses del año entrante mientras estructuramos y ponemos a funcionar el sistema, pero de esa manera las personas estarían recibiendo un subsidio importante, igual al 20% del monto ahorrado o trasladado de tanto el régimen de prima media como ahorro individual, y la posibilidad de tener un ingreso de por vida. Lo que le digo a doña Rosalba es: no pida la indemnización sustitutiva todavía, a menos que tenga una necesidad urgente. Eso se va en... ¿Por qué? Porque es mejor esperar que esté ya la cuenta de beneficios económicos periódicos, poder retirarla en ese momento y recibir, si cumple la edad que se exige, el 20% de subsidio que da el gobierno. Si la retira ahora, pues naturalmente la puede retirar, pero yo le sugeriría, si puede esperarse, espérese, porque puede tener un subsidio de 20% sobre los ahorros, que grande o pequeña la suma que sea, de todas maneras un subsidio de 20% es significativo y podría tener, digamos, una renta de por vida, un beneficio económico de por vida. Si hoy tiene ahorrado 100 pesos y se los quiere retirar, pues le dan 100 le dan pesos. 100 pesos. Si se espera unos meses le dan a 120. Le dan 120 pesos. Sí. Pero digamos un poco la pregunta también de ella es: yo he estado cotizando ahí, esos recursos igual pasan a su cuenta Colpensiones, ahí no hay ningún traumatismo en el manejo de esos recursos. Absolutamente ninguno. Todas las cuentas todos los aportes que han hecho las personas, todos los registros de las semanas cotizadas están en nuestros sistemas. Estamos en el especial de fin de año de Urna de Cristal TV con los resultados de la participación ciudadana en las políticas del Gobierno Nacional. Ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Vive un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros en este especial con los principales temas de participación ciudadana durante el 2012 en Urna de Cristal TV. Uno de ellos fue la generación de empleo. Juan Bautista, a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov, preguntó: ¿la cobertura de la ley del primer empleo podrá expandirse y beneficiar a egresados de estudios sin experiencia laboral? Señor viceministro. Sí, Juan. Básicamente, la ley en primer lugar nació con esa vocación, con el ánimo de que no se generara un círculo vicioso
cuando el joven no tenía experiencia y no podía adquirirla porque nadie le daba la oportunidad de comenzar su vida laboral. Afortunadamente, esta ley no solamente ha permitido formalizar más de 321.000 empresas, generar más de 416.000 trabajos en jóvenes, sino brindarle por primera vez la oportunidad laboral a muchos jóvenes que por no tener experiencia hoy lo pueden lograr. Entonces ese es un avance grandísimo que puede usted utilizar pidiéndole a un empresario, pidiéndole a una persona que está consolidando una empresa, hacerlo. Pero además hay otra cosa muy importante y es los contratos de aprendizaje que lidera el SENA. Hay 181.000 cupos en este momento que el SENA ha logrado empujar de manera eficiente por orden del señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos, para que muchos jóvenes que están en proceso de terminar sus estudios técnicos o tecnológicos puedan conectar con contratos de aprendizaje. Eso le reduce a la empresa tributariamente un gran aporte y adicionalmente le da al joven la posibilidad de aprender de una vez en el proceso laboral. ¿Usted tiene unas cifras en cuanto a empleos o lo que ha beneficiado a estos los jóvenes en materia de esta ley de primer empleo? Está hablando de 400... Exactamente, 416.111 son los empleos que ha logrado generar este gobierno en personas menores de 28 años. Como lo dijo el viceministro Luna, el SENA juega un papel fundamental en la política de generación de empleo. Su director, Luis Alfonso Hoyos, también pasó por nuestra urna de cristal. El SENA ha jugado a lo largo de 54 años un papel muy importante en Colombia, por eso los colombianos queremos tanto al SENA. Y lo que está haciendo el equipo humano del SENA es concentrarse en sus labores para responder de mejor manera, porque lo que se ha hecho ha sido importante, pero el país está pidiendo más. Primero, en el tema de capacitación, es la capacitación para el trabajo. Hay una serie de cursos cortos para que la gente mejore una habilidad, perfeccione otra o haga algo complementario. Y hay otro, lo que se llama en el SENA la formación titulada, donde formamos técnicos laborales, tecnólogos, estudian un tiempo más y intercambian entre la práctica en las empresas y la formación en las aulas. Ese es el principal reto del SENA, seguir teniendo cada vez mejor capacitación, pero con un reto adicional. Como la tecnología está cambiando rápidamente, adaptarnos a las nuevas tecnologías. Ese es un gran esfuerzo del SENA y además estamos buscando que cada vez haya más posibilidades de formación virtual, que la gente a través del computador desde cualquier rincón del país pueda acceder a la formación del SENA. Un segundo punto que es fundamental es el de conectar a la gente que está buscando empleo. Existe el Servicio Público de Empleo con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y el Gobierno y estamos logrando que cada semana entre 2.500 y 3.000 personas encuentren un empleo sin palancas. Esta es una buena oportunidad para invitar a todos los colombianos a que utilicen este servicio. Este es un servicio gratuito, se puede utilizar a través de la página en internet del SENA o también en nuestras oficinas en todo el país. Quien está desempleado se acerca al SENA, allí se le hace una entrevista, se ven cuáles son sus capacidades y sus debilidades y su hoja de vida se pone a circular para que los empresarios grandes, medianos y pequeños puedan buscar en esas hojas de vida si sirven para este tipo de empleo. Pero mucha de la gente que llega al Servicio Público de Empleo le falta una serie de habilidades y capacidades. El SENA entonces lo capacita, lo orienta y lo vincula a distintos programas. Y el tercer gran reto del tema es contribuir con la inclusión social. Por eso, con la tarea de la Red Unidos, estamos concentrados con la población más pobre de Colombia para desarrollar habilidades. Le diría entonces, John Jairo, que el SENA tiene un reto muy grande y es hacer lo que ha venido haciendo, pero hacerlo mucho mejor, más rápidamente, seguir mejorando su capacitación. Este año vamos a tener por lo menos 6 millones de colombianos en los programas del SENA, cada vez más con programas de alta tecnología. Vamos a seguir creciendo en los programas del Servicio Público de Empleo, 3.000 por semana esperamos por lo menos que consigan su empleo sin palancas gratuitamente y trabajando mucho con la gente más pobre para que se vaya integrando al mercado y al desarrollo. La calidad y la cobertura de la educación estuvo presente en varias urnas de cristal. La siguiente nos llega desde Villavicencio en el departamento del Meta y la envía Claudia Infante. Nos dice lo siguiente. En el sistema educativo del país hay varias falencias en los aspectos de cobertura y calidad. ¿Qué se está haciendo para que esto mejore?
Bueno, la pregunta de Claudia Infante, señor viceministro de Educación Superior. Bueno, pues ese ciertamente ha sido el tema central de la política de educación, no solamente superior, sino la educación en general, pero en específico en educación superior, pues se ha venido, como ya mencionó tanto la ministra como la presidenta de ICETEX, por un lado, pues mejorando muchísimo las condiciones de los créditos. Esto obviamente ha mejorado los niveles de cobertura. Terminando el año pasado, llegamos a una cifra muy importante, que es el 40% de los jóvenes en edad de estar cursando un programa de educación superior lo están haciendo. Pero esto lo estamos acompañando con una política clarísima de calidad. Es decir, que cualquier incremento en la cobertura se haga realmente con un mejoramiento continuo de la calidad. Estamos trabajando una campaña muy fuerte, primero con Unidos, con la red Unidos, de tal manera de que podamos ubicar todos los niños que están fuera del sistema o que tienen condiciones particulares de desplazamiento o pobreza, de tal manera que los podamos recoger y llevar a la escuela y que puedan estar matriculados. Y además estamos montando un sistema de información niño a niño para poder saber el niño cuándo deserta y poderlo ubicar y poderlo devolver. Y además en los recursos que entregamos por el Sistema General de Participaciones tenemos en cuenta efectivamente si el niño permaneció todo el año escolar o no, con el fin de privilegiar esa permanencia. Y en calidad, como mencionó hace un momento la ministra, se están adelantando dos programas muy importantes. El programa Todos Aprender, que consiste en llegar a los 3.000 establecimientos que están en condiciones más deficientes de calidad, de tal manera que el programa pueda acompañar a los docentes y a los rectores de esas instituciones para mejorar sus prácticas de aula, de liderazgo pedagógico, de tal manera que los niños puedan tener un mejor desempeño, y se han entregado más de 8 millones de textos escolares a los estudiantes de esas escuelas que están en esas condiciones para matemáticas y lenguajes en primaria. Y está todo el programa del Plan Nacional de Lectura y Escritura, que busca que los niños en este país y los jóvenes puedan leer más y mejor y puedan escribir también mejor. Desde el 1 de enero de 2012, el Gobierno Nacional garantiza educación gratuita a 8.600.000 niños y jóvenes de colegios y escuelas oficiales. Sobre esta política de gratuidad y su incidencia en la calidad, la ciudadana Norma Constanza preguntó. ¿Qué aporta los gobiernos municipales y departamentales para que esa calidad y esa permanencia se sostenga y sea, pues, efectiva, ¿no? Muy bien, Norma Constanza, muchas gracias por la primera llamada y de una vez le damos paso en Luna de Cristal, señora ministra. Sí, evidentemente uno de los grandes logros del sector educativo en esta administración fue el haber decretado la gratuidad universal, desde el grado 0 hasta el grado 11 en todas las instituciones educativas del sector oficial. No se les puede cobrar ni un solo peso a las familias, ni por matrícula, ni por pensiones, ni por costos educativos. Entonces, precisamente para poder atender ese propósito de búsqueda de mayor equidad en nuestro sistema educativo, el Gobierno Nacional asignó recursos adicionales muy cuantiosos como nunca antes para que llegaran directamente a nuestras instituciones educativas. Yo quiero decirle a la persona que habló que desde el Gobierno Nacional le giramos a todas las entidades territoriales que administran la educación más de 15 billones de pesos anualmente para financiar la educación. Y este año, por primera vez, le giramos directamente a las instituciones educativas más de 520.000 millones de pesos, que es mucho más del doble de lo que le giramos el año inmediatamente anterior, por concepto de gratuidad. Entonces, con estos recursos, los rectores deben efectuar todo un plan de inversión para invertir estos recursos de manera eficiente y transparente en programas y proyectos que ayuden a mejorar la calidad de ese respectivo plantel educativo. Y sobre educación superior,
A partir de julio de este año, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tienen tasa de interés igual a 0 en créditos del ICETEX. Después del anuncio hubo muchas preguntas. ¿Qué beneficios nosotros tenemos como estudiantes al adquirir el crédito con el ICETEX? Bueno, ministra, esta es la pregunta de Carlos Barreto, no sé si usted o la directora del ICETEX, como cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes con créditos de ICETEX. Bueno, pues los beneficios que tienen los estudiantes colombianos hoy con los créditos del ICETEX, pues realmente son, digamos que únicos en su historia, en los 60 años de vida del ICETEX, y además yo diría que únicos pues en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Primero, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que corresponden al 97% de los usuarios de ICETEX, tienen tasa real 0, a partir de este gobierno, es decir, este gobierno fue quien instauró una tasa subsidiada, es decir, que solo pagarán el IPC. Por otro lado, los jóvenes que tienen Sisbén, es decir, que están en el punto de corte 52.4 del Sisbén, que se puede verificar en la página del DNP, tienen subsidio de sostenimiento y además subsidio de sostenimiento de 653.000 pesos semestrales durante toda la carrera y que se va incrementando durante, digamos, a cada año en el IPC. Y por otro lado, por solo terminar los estudios, tienen la condonación del 25% del valor de la matrícula durante toda la vida estudiantil, es decir, de la época de sus estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. Pero además, si son los mejores en el Saber Pro, es decir, que ocupan los mejores lugares como profesionales en las pruebas que hace el ICFES, pues tienen condonación total de su crédito. Es decir, hay unas ventajas extraordinarias que realmente nunca se han visto en Colombia y que cada vez tenemos mejores opciones para los estudiantes colombianos para que lleguen a la educación superior, sean los profesionales y sean, digamos, el puntal de desarrollo del país. Recordemos esta interesante inquietud de otro de nuestros televidentes. Y la pregunta concreta es, ¿quién vigila la Secretaría de Educación en cobertura? Ya que todos los años niños de mi comunidad se quedan sin cupo escolar, teniendo un colegio cerca de convenio, como es el Compartir Quintal, y se les ofrece subsidio y transporte, pero no se le cumple con ninguna de las dos. Bueno, las secretarías de educación, es decir, la educación en Colombia se administra de manera totalmente descentralizada y eso es muy importante que lo sepan los padres de familia. Desde el Ministerio de Educación Nacional nosotros definimos la política en materia educativa y velamos por el cumplimiento de esa política. Igualmente distribuimos los recursos a las entidades territoriales, llámense gobernaciones y alcaldías de más de 100.000 habitantes, para que esos alcaldes, gobernadores con sus secretarios de educación administren la educación en su respectiva jurisdicción. Pues bien, cada alcalde, cada gobernador es responsable, insisto, por administrar la educación y es responsable para que en su municipio haya cobertura total. ¿Y cómo se garantiza la cobertura total? Pues lo primero que tiene que hacer el alcalde es utilizar toda la infraestructura física y todo nuestro recurso humano, todos nuestros docentes oficiales vinculados obviamente a nuestro sector oficial, para que entonces los niños entren a estudiar esas instituciones educativas oficiales. Cuando se llega a un número máximo de capacidad, como la política es que no se nos quede ni un solo niño por fuera del colegio, entonces en esos momentos la Secretaría puede entrar a contratar con entidades privadas, con colegios privados, la prestación del servicio educativo y desde el Ministerio se le reconoce a la Secretaría por cada niño atendido el valor correspondiente de la formación de ese niño. Entonces la Secretaría tiene la obligación de garantizarle a todos los niños del municipio o del respectivo departamento cobertura plena, cobertura universal, para que no se quede ningún niño por fuera del colegio. Estamos en Urna de Cristal TV con los temas que tuvieron mayor participación ciudadana durante el 2012. Ya regresamos. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Un país de fantasía y alegres corazones, de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Vive momentos de alegría, aventuras
Colombia, el país que llevas en el corazón. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. Por primera vez en su historia, Colombia tiene una política pública de equidad de género y, como era de esperarse, este tema motivó la participación. Más de 15 llamadas se recibieron durante una hora de programa. Preguntas como la de Carmen Solarte desde Cali. ¿Qué hacen por nosotros que somos madres, cabezas de hogar? Soy desplazada y lo único que uno consigue es un trabajo en casas de familia. Muy bien, doña Carmen, pues bien interesante la pregunta, tiene que ver con el tema de mujer desplazada, cabeza de hogar. Ahí en ese caso, ¿qué herramientas hay, tanto jurídicas como dentro de la misma política, qué se tiene para una mujer en estos casos? Las mujeres cabeza de familia tienen protección especial por parte del Estado. Esas mujeres de familia tienen prioridad a la hora en las que el Estado va a emplearlas como funcionarios públicos. Esas mujeres de cabeza de familia también hacen parte del retén social. Esas mujeres cabeza de familia, cuando además son desplazadas, tienen unas protecciones especiales a la hora de ayudarlas con la ayuda económica, humanitaria que se da en un primer momento del desplazamiento, pero asimismo deben participar en los programas de reintegración, de resocialización, en los programas de empleo que se están adelantando a través del SENA. Si una mujer en estas condiciones se encuentra que sus derechos no están siendo protegidos, puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo, donde están en la obligación de ayudarle a que sus derechos efectivamente sean protegidos. Doctora Cristina. Bueno, John Jairo, hoy para todas las mujeres desplazadas hay unas oportunidades muy importantes a través de la unidad de víctimas que trabaja de la mano con el Ministerio de Trabajo. En agosto asignaron aproximadamente 5.000 millones de pesos para mejorar el empleamiento de todas estas mujeres y el autoempleo también, que es tan importante. Entonces el gobierno le está cumpliendo a través de recursos asignados a todas las mujeres desplazadas para aumentar sus recursos y que tengan una mejor vida. Sobre este tema de protección a la mujer, recordemos la inquietud de Belisa Luna a través de Twitter. Nos pregunta, salen normas para proteger a mujeres maltratadas, pero no hay ejecución suficiente para estos proyectos. Esta es un comentario más que una pregunta que nos llega a través de Twitter. Pero bastante válido. Muchas normas, pero ejecución. Bueno, este país es totalmente rico en normas y podemos decir que tenemos una legislación que protege a todas las mujeres. Yo vuelvo y hago el mismo llamado. Los operadores judiciales tienen que aplicar estas normas, ya sean los fiscales, los jueces, los comisarios de familia, la policía, pero la Alta Consejería está trabajando con cada una de las entidades que tiene competencias frente a estos casos. Por ejemplo, estamos haciendo un gran plan de formación con las escuelas de formación de la Fiscalía, de los jueces, que es la Rodrigo Lara Bonilla, de la policía, con las comisarias de familia. Ya teniendo una sola estrategia, lo que queremos es que se institucionalicen estas escuelas para que todos estos operadores sepan abordar a los problemas de género y puedan atender de una manera eficaz, eficiente, adecuada y con celeridad, es decir, con prontitud a todas las mujeres. Además, hay un decreto muy importante que va a sacar el Ministerio de Salud y, como les digo, para nosotros es muy importante darle todas las garantías a las mujeres para que puedan salir a denunciar y no tengan miedo, como lo decía la ministra, ni miedo económico, ni miedo por su vida, y por eso a las mujeres que los certifique una autoridad competente o un médico competente que vaya a denunciar y esté su vida en peligro, va a tener medidas de atención. ¿Qué son las medidas de atención? Se les podrá dar alimentación, hospedaje y transporte para que estén en un lugar seguro. Y lo otro fue, lo que ya dije al principio en una de las preguntas, es que estamos promocionando esa exención tributaria a todos los empresarios que vinculen a mujeres víctimas de la violencia. Si vinculamos a todas esas mujeres, si estas mujeres se empoderan, tienen los ingresos necesarios, van a poder salir de esos ciclos de violencia que tanto daño le hacen a la sociedad. Y si me permites, Cristina, yo quiero recordar
que la norma estableció que a cargo de la CPS está la instalación de las casas refugio, donde las mujeres pueden llegar cuando se sientan afectadas, cuando sientan que su vida corre peligro, y allí se les debe suministrar refugio y alimentación. Una de las locomotoras para jalonar el desarrollo en Colombia es la minería, otro tema que abordamos en uno de nuestros programas del año. El exministro de Minas y Energía, ahora ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió las inquietudes de nuestros televidentes. ¿Qué hacen con el dinero que produce la minería y en qué la invierte el gobierno? Señor ministro, muy importante con el tema de regalías. Este año el país está generando 9.1 billones de pesos en regalías. Las regalías nos permiten llevar prosperidad a todos los departamentos y municipios del país. Las regalías nos permiten que en todo el país se logre aumentar el nivel de vida, mejorar la calidad de vida con base en esta riqueza que tenemos en el sector minero energético. Las regalías son ese instrumento que el gobierno acaba de reformar con el apoyo del Congreso de la República para que deje de estar excesivamente concentrado en los municipios productores y pase a ser repartido de manera más equitativa por todo el territorio nacional. Ya empieza a funcionar este nuevo sistema general de regalías. Todos y cada uno de los colombianos somos parte del sistema general de regalías. Todos y cada uno de los municipios van a recibir recursos. Cualquier entidad, pública o privada, puede proponer proyectos, sin distinción, pueden ser educativos, de salud, de infraestructura, de manera que el sistema está abierto y funciona sobre la base de unos triángulos de decisión, los órganos colegiados de administración y decisión, donde se sientan el gobierno departamental, el gobierno municipal y el gobierno nacional a evaluar esos proyectos. 9.1 billones de pesos de regalías, un récord histórico que nos va a permitir que de esta locomotora minero-energética irriguemos prosperidad en todos y cada uno de los municipios de nuestro país. Y precisamente en un programa especial en el que hablamos exclusivamente sobre los beneficios que trae la reforma del Sistema General de Regalías, un ciudadano en las calles de Colombia nos preguntó sobre el uso que se le da a los recursos de las regalías y la forma en que éstas se reparten. Mi nombre es Edgar Pérez. Quiero preguntarle al gobierno cómo se invierten las regalías y cuál es el trámite para que esta plata efectivamente llegue a las alcaldías o a los entes del gobierno para su posterior inversión. Muchas gracias. La decisión de los recursos en regalías se han creado lo que se conocen como los OCAT, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Esto es, en pocas palabras, una junta directiva en donde participan los 3 niveles de gobierno. Está el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal, y se formulan proyectos en general a través de las secretarías técnicas de los OCATs, que en el caso de los OCATs municipales son las secretarías de planeación de los municipios, en el caso de los OCATs departamentales, las secretarías de planeación de los departamentos, y en los OCATs regionales, en donde se unen varios departamentos, pues también ellos han definido cuál es la secretaría de planeación, que en general es uno de esos departamentos. Llegan los proyectos, llega esta junta directiva y ahí se decide cuáles proyectos se viabilizan y cuáles proyectos se aprueban, y además se define una cosa muy importante y es quién va a ser el ejecutor de esos proyectos. El ejecutor siempre debe ser una entidad pública y esas son las 3 decisiones más importantes que toman estos órganos colegiados. Antes de ir a una pregunta a Florida Valle, sí me gustaría, ¿cuál es la gran diferencia del sistema de regalías actual con lo que veníamos? Antes tengo entendido que se le entregaba simplemente la plata al municipio y ellos definían qué hacer con esos recursos, y eso llevaba a las famosas piscinas innecesarias, ahora muchas veces innecesarias. Esos son los cambios fundamentales, además pues de la mayoría de recursos, ¿no? Yo le diría que hay 4 temas que son muy importantes que diferencian un sistema del otro. Antes usted tenía, como usted señala, las regalías directas. Entonces las regalías directas que le llegan por decir algo al departamento del Meta, que es el mayor productor de petróleo en el país, ellos definían cómo las invertían, digamos que no había un registro de en qué se gastaban esos recursos. Muchos recursos se han invertido de muy buena forma, otros pues hay proyectos y hay experiencias que no fueron tan exitosas. El siguiente tema, además de la distribución, ahí estamos viendo en pantalla en este momento cómo sería la distribución sin reforma y con reforma. Ahí está pintado el mapa de Colombia en un color más claro, los departamentos que no recibían regalías, en un color gris a mano izquierda, los departamentos que no recibían absolutamente nada de regalías, y ahora con la reforma cómo se mejora esa distribución. Para que usted tenga una magnitud de lo que estamos hablando,
Antes el 80% de los recursos de regalías se iba para el 17% de la población. Con la nueva reforma, el 70% de los recursos ahora están llegando a ese 80% de los colombianos, y este es un tema muy importante porque, como señala, los recursos de las regalías provienen de la explotación de recursos naturales no renovables, y esos recursos naturales no renovables son de todos los colombianos. Por lo tanto, ahora todos los municipios del país y todos los departamentos serán beneficiarios de los recursos de regalías. Los proyectos de interconexión eléctrica en zonas no interconectadas también fueron un tema de interés en la urna de cristal. Saludamos en Sincelejo a Apolinar Casales. Apolinar, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los proyectos de interconexión eléctrica que tienen en la zona de La Mojana? Puesto que yo soy de La Mojana y en la vereda donde yo me crié no hay luz. Entonces, yo me refiero a las zonas rurales, no a las zonas urbanas, a las rurales, a las veredas, caseríos y corregimientos. Y ahí hay muchos caseríos y corregimientos que no tienen energía eléctrica, aún a este siglo. Entonces, quisiera saber cuáles son esos proyectos que tienen para esa zona de La Mojana. Muy bien, muchas gracias, don Apolinar, ministro, por el lado de La Mojana. Le comento. Tenemos en el gobierno un fondo dedicado exclusivamente a la energización en zonas rurales, el FAER. El FAER este año va a aprobar proyectos por 120.000 millones de pesos, algunos de ellos en el departamento de Sucre, de manera tal que una vez ya cubiertas las necesidades de las cabeceras municipales, vamos hacia las veredas para llevar energía. Estos proyectos van a ser liderados por el operador de la red, que en esta zona del país es Electricaribe. Ellos son los que nos presentan las necesidades y le vamos dando prioridad a aquellas veredas donde sea menor el costo de extender la red, más o menos unos 6, 7 millones de pesos por familia. Otra de las grandes noticias del año en Colombia fue la adopción de una política nacional de gestión del riesgo de desastres, un paso histórico en pro de la prevención y atención de desastres naturales. En Urna de Cristal TV tuvimos este año varios programas enfocados precisamente a la prevención de desastres. Veamos algunas de las preguntas que nos llegaron. Por ejemplo, @Marcela Quiseno nos pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnacristalgov. ¿Sí aprendimos de las experiencias pasadas de tragedias por el invierno? Muy buena pregunta de Marcela, doctor Carlos Iván, la pregunta de todos. ¿Será que nos volverá a pasar lo de la temporada 2010-2011 o, como dice la doctora María Teresa, hay lecciones aprendidas? Bueno, sí se ha aprendido mucho en el tema de la gestión del riesgo. Colombia tiene bajo ese esquema unos resultados ya puntuales. Una ley que fue sancionada en abril de este año por el presidente de la República, que adopta todo un esquema de gestión del riesgo. Por primera vez se habla del conocimiento del riesgo, de la reducción del riesgo y el manejo de desastres como política propia de gobierno. Esto no había pasado nunca, porque actualiza el esquema del antiguo Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, hoy Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Sistema Nacional. Se ha aprendido también desde los mandatarios locales, los alcaldes, los gobernadores y los sectores trabajando en el esquema de la prevención, la comunidad participando en este proceso, el esquema de la planificación del país, ordenamiento territorial, lo que son planes de desarrollo, lo que son las instituciones, no únicamente, ahora hablamos de la gestión de riesgo desde los organismos tradicionales, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. Que el ciudadano común delegada la responsabilidad de lo que hagan los bomberos, lo que haga la defensa civil, ¿eso ha cambiado un poquito? Sí, ha cambiado, ya es un tema adoptado por todos los sectores, tanto público, privado y comunitario. La ley también permite que haya un compromiso más fuerte, los entes de control, la Contraloría, la Procuraduría metida en este proceso, pero por supuesto ya viendo resultados, ya veo unos esquemas planteados desde los presupuestos locales, desde la formación local, y el compromiso de todos, inclusive la comunidad internacional en Colombia participando de manera ordenada. Yo creo que las lecciones aprendidas, como la pregunta que se da en estos momentos, son importantes. Sí, hemos aprendido. Juliana Bustamante nos hizo una interesante pregunta desde el municipio de Amagá, en Antioquia. ¿Quiénes responden por los daños que causa la naturaleza? O sea, por ejemplo, digo yo, por ejemplo, en ese momento
un aguacero o una tormenta nos llega a dañar algo por algo, o sea, digamos que de pronto una casa o algo así, ¿quién nos responde en eso? Bueno, el IDEAN hace un trabajo importante que es técnico de pronóstico hidrometeorológico a nivel permanente. Ya lo que tiene que ver con la atención por afectación de cualquier emergencia o situación que se dé en el país, tiene que ver con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Ustedes allá en el municipio tienen un consejo que está encabezado por el alcalde y por una persona que él delega para que sea el coordinador, y basados en una evaluación de daños que hacen de cualquier evento, se busca es cómo paliar esa necesidad, cómo atenderla. Gracias por habernos acompañado en este especial sobre los temas más importantes que pasaron por la urna durante el 2012. Recuerde que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal.